Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a platicar los conceptos asociados a la catálisis, que son parte fundamental del tercer bloque del curso de cinética química y catálisis. Y bueno, para comenzar esta parte hay que definir qué es la catálisis. ¿Ok? Este concepto fue acuñado en 1836, entonces ya tiene bastante tiempo, ya casi 2 siglos, ¿no? Que fue acuñado, y lo propuso Jöns Jacob Berzelius, y lo que básicamente él propuso que la catálisis es un proceso mediante el cual la rapidez de una reacción se modifica debido a la presencia de una especie química a la que denotó como catalizador. ¿Ok? Y aquí es importante destacar esto, ¿no? Que la rapidez de la reacción cambia. Obviamente lo que nosotros queremos es que esta rapidez de reacción aumente y sea mayor para que el producto deseado se forme en mayor proporción. ¿Ok? Entonces, acordamos desde el inicio del curso que la rapidez de la reacción dependía de 3 factores: la concentración, la temperatura y el catalizador. Los dos primeros ya los vimos y ahora vamos a ver cómo se modifica la rapidez de reacción cuando hay un catalizador. De primera instancia, hay que establecer que un catalizador pues es una sustancia química que aumenta la rapidez de la reacción con la particularidad que no se consume, ¿ok? Y además proporciona un mecanismo alterno a la reacción. Normalmente este mecanismo alterno pues es más rápido con respecto al caso en donde no hay catalizador. Eso es importante, ¿ok? Ahora, el catalizador, como también ya lo vimos si no mal recuerdo, en el tema de reacciones en cadena, allá platicamos cómo se mira un catalizador dentro de un mecanismo. Acordémonos que es una especie que primero está como reactante y después aparece como producto cuando se regenera. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, dicho esto, dentro de un mecanismo, el catalizador puede participar en uno o varios pasos de ese mecanismo. Y como mencioné, debe de regenerarse al término del ciclo. Eso es importante. Por otro lado, la presencia de un catalizador sí aumenta la rapidez de la reacción, pero no modifica el equilibrio de una reacción. ¿Qué quiero decir con esto que no modifica el equilibrio de una reacción? Vamos a suponer una reacción X donde ustedes no ponen un catalizador y obtienen 80% de rendimiento. Vamos a suponer ese caso. Cuando yo agrego un catalizador, en un X tiempo, ¿no? Cuando yo agrego un catalizador, lo que va a ocurrir es que ese mismo 80% de formación se va a seguir obteniendo, pero lo que va a suceder es que se va a obtener en un menor tiempo. Entonces, lo que va a ocurrir es que si la rapidez aumenta, es que el tiempo en el que se está formando ese producto va a ser menor, pero no podemos obtener una mayor proporción que la que se obtendría sin catalizador. A eso se refiere con que no modifica el equilibrio ni el rendimiento de la reacción. ¿Queda claro esto? O sea, que cuando yo agrego al catalizador no voy a esperar que se forme más de lo que se formaría sin catalizador, sino lo que va a ocurrir es que esa misma cantidad la voy a obtener en un menor tiempo. ¿Queda clara esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Entonces no puedo obtener mayor cantidad. Esto no es posible, ¿sale? Pero se va a obtener más rápido, ¿vale? Entonces, digamos que la actividad del catalizador va a quedar allí plasmada cuando el producto se obtenga más rápido. Pero además, digamos, esto es bien importante porque cuando un catalizador es agregado, no se agrega en grandes cantidades, como para que uno piense, bueno, que porque agregamos una gran cantidad, pues resulta en que la reacción se lleva más rápido. Sino lo que sucede es que el catalizador se agrega en pequeñas cantidades, ¿ok? Cuando nosotros hacemos los cálculos, es posible que se determinen cantidades, por ejemplo, del 1%, 3%, máximo 10% en peso es lo que se agrega de un catalizador en el sistema de reacción. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el catalizador es una especie que se agrega en pequeñas cantidades, pero que tiene grandes cambios, ¿no? En la rapidez en la que ocurre la reacción. Eso es importante. ¿Ok? Entonces, no es una especie que se agrega en grandes cantidades. ¿Vale? ¿Ustedes se acuerdan en qué práctica vieron la catálisis en el laboratorio de equilibrio y cinética?
No, profe. No, nada. ¿Hicieron la práctica número 10? La de la descomposición catalítica del peróxido de hidrógeno. No, profe, se la debo. A ver, ¿alguien la hizo? Porque allá la pregunta es, ¿quién era el catalizador? ¿No? Bueno, el peróxido de hidrógeno era el reactante, ¿están de acuerdo? Si es la descomposición catalítica del peróxido, pues el peróxido era el reactante, pero ¿quién es el catalizador en esa reacción? ¿Quién fue? ¿Quién se acuerda? A ver, alguien según el chat. El magnesio. No era magnesio, Ricardo. ¿No era yoduro de potasio, creo? No. Es un metal, ¿no? Pero No te escuché bien, como que se cortó. que es un metal, ¿no? No, como tal, no. Bueno, sí hay un alcalino por ahí, un metal alcalino. Y también, bueno, sí, también te refieres a un metal de transición, pero como tal, solito no. Es un compuesto entre un metal de transición y uno alcalino. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues les voy a pasar el video, ¿no? Allá esa reacción se hacía con, bueno, había dos posibilidades. Se hacía con el dicromato de potasio, esa era una opción, y la segunda es que lo hicieran con jugo de zanahoria o de papa. Ahí hay un enzima. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a platicar sobre eso. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien recordó eso o nadie hizo esa práctica. Bueno, los que fueron conmigo sí, la debieron de haber visto. ¿No? No, yo no la hice. No, yo tampoco. Dice Karen que ella sí la recordó. Bueno, entonces les voy a poner el video para que lo vean, ¿no? Porque pues en teoría, ¿no? Ahí es donde vimos este tema. Bueno, entonces el catalizador es esa especie que va a mejorar la rapidez de la reacción, tiene estas características que ya mencioné, y bueno, como la catálisis, aquí dice, ¿no? Que es una reacción, se espera que la reacción química, la rapidez de la reacción cambie, pues también puede existir una especie que tenga el efecto opuesto, ¿ok? A esa especie se le conoce como inhibidor. ¿Ok? Un inhibidor, por contraparte de un catalizador, pues es aquella especie que lo que hace es que disminuye la rapidez con la que ocurre una reacción química. Pues bueno, desde el punto de vista de cuando nosotros queremos producir un producto, bueno, nosotros no queremos tener un inhibidor en el sistema, pero a lo mejor hay alguna reacción que ocurre tal vez en paralelo a la reacción que nosotros queremos, y pues bueno, poner un inhibidor para esa segunda reacción, pues suena buena idea, ¿ok? Porque queremos evitar y suprimir que esa reacción se lleve a cabo para darle lugar a la reacción que yo sí quiero. Pero lo que es más común es que nosotros pongamos énfasis en una especie química que aumente la rapidez de la reacción. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora vamos a platicar sobre un mecanismo de reacción que si bien es cierto, nosotros ya hemos hablado de esto en el segundo bloque. Un mecanismo de reacción, pues es un conjunto de reacciones elementales que lo que permiten es visualizar cómo se lleva a cabo una reacción y que cuando la sumamos nos da como resultado una reacción global. ¿Ok? Excepto, ya saben, para el caso de las reacciones en cadena, donde no hicimos esto. ¿Vale? Todo este conjunto de reacciones hay que recordarlas que las vamos a tomar como etapas elementales. Eso es bien importante, ¿no? Porque eso es lo que nos permite escribir las ecuaciones de rapidez a través de la relación de los coeficientes estequiométricos con los órdenes parciales. ¿Ok? Dentro del mecanismo, pues va a haber etapas donde se estén consumiendo los reactantes de la reacción global y otras donde se van a estar formando los productos, pero también van a dar origen a la formación de especies que se forman y que se consumen y que denotamos como especies intermediarias. Y además, ahora ya en este caso, en el tema de la catálisis, forzosamente la presencia del catalizador tiene que verse. Entonces tenemos aquí 4 diferentes tipos de especies que vamos a analizar. Desde el punto de vista pues de este mecanismo, pues aquí en la primera reacción dice que una especie A más una especie F forman 2 moléculas de la especie D. Luego estas 2 moléculas de la especie D se descomponen para formar una especie C más una especie E. Y después esta especie E se descompone para formar a la especie B y a la especie F. ¿Ok? Si nosotros sumamos todas estas reacciones, pues bueno, lo que sucede es de que la especie D y la especie E
no quedan en la reacción global, ¿no? Porque su participación es que primero se forman y luego se consumen. Ambas, eso es lo que tienen en común estas dos especies. Y por otro lado, la especie F también aparece del lado derecho y del lado izquierdo de las reacciones, y cuando las sumamos, pues se anula su presencia. ¿Ok? En ambos casos, tanto las especies que están en verde como las que están en amarillo, se anula la presencia de ellas en la reacción global. ¿Ok? Pero si se fijan, tienen la posición opuesta, ¿no? En cuanto a la participación que tienen. Bueno, entonces la sumamos. Esto deja a la vista que la especie A es la especie, el reactante, ¿no? El único reactante, mientras que la especie B y la especie C son los dos productos que se esperan. Por otro lado, las especies que se han cancelado cuando hemos sumado y obtenido la reacción global, pues son especies que, por una parte, si primero se forman y luego se consumen, deben de ser especies intermediarias. ¿Ok? Estas especies intermediarias, pues es como en el método de la aproximación del estado estacionario, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, ok. Bueno, y la especie F, pues que tiene digamos, las características opuestas, pues es el catalizador. ¿Ok? ¿Sí lo visualizan eso cuando miran el mecanismo? Lo que platicar, quiénes son los reactantes, quiénes son los productos, ¿eso ya es fácil? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces la moraleja de la historia es que en la reacción global ni las especies intermediarias ni el catalizador deben de aparecer. ¿Ok? Vale. Bueno, pues vamos a ver entonces un caso. Aquí dice que para la formación del trióxido de azufre, está aquí, a partir del dióxido de azufre y oxígeno, se plantea el siguiente mecanismo cuando se tiene al monóxido de nitrógeno en el mecanismo, ¿no? Y bueno, realmente ahí es el catalizador, ¿no? Normalmente cuando decimos en presencia de y ponemos la especie, pues esa especie es el catalizador, ¿no? Entonces, nos proponen aquí que el mecanismo está compuesto únicamente por dos etapas. La primera reacción dice que dos moléculas de monóxido de nitrógeno más una molécula de oxígeno forman dos moléculas de dióxido de nitrógeno, para que posteriormente estas dos moléculas reaccionan con dos moléculas de dióxido de azufre, formando dos moléculas de monóxido de nitrógeno más dos moléculas de trióxido de azufre. ¿Ok? Desde este punto de vista, pues aquí está fácil, ¿no? Cuando yo las sumo, si yo sumo estas dos reacciones, pues queda claro, ¿no? Que la presencia del dióxido de nitrógeno, pues se va a cancelar, porque primero aquí se forma y luego aquí se consume. Y por otro lado, si yo noto también la del monóxido de nitrógeno pasa lo mismo, ¿no? O sea, se va a anular su presencia, pero fíjense cómo es opuesto, ¿no? Cómo están apareciendo. Entonces, cuando yo sumo entonces las reacciones 1 y 2, me da como resultado que dos moléculas de dióxido de azufre más una mol de oxígeno van a formar 2 mol de trióxido de azufre. ¿Ok? Esta es la reacción global. Y bueno, ya escrita esta reacción global, es evidente que hay dos reactantes, dióxido de azufre y oxígeno. Hay un producto, el trióxido de azufre, y que la especie intermedia en este caso es el dióxido de nitrógeno, mientras que el catalizador es el monóxido de nitrógeno. ¿Ok? ¿Queda claro aquí cómo hemos distinguido la participación, el rol de cada una de las especies? ¿Eso es claro? Sí, profe. Ok, entonces lo que les pido es que, bueno, de aquí en adelante, siempre que vean un mecanismo, ustedes identifiquen la participación, el rol de cada una de las especies, ¿no? Bueno, entonces ese nada más será un pequeño ejemplo, ¿no? Porque pues sí lo van a tener que hacer. Ahora, ¿pero por qué un catalizador se dice que va a modificar la rapidez de la reacción y básicamente por qué la va a aumentar? Bueno, para eso nos tenemos que fijar en un diagrama de energía contra avance de reacción, en donde nosotros vamos a comparar dos casos. ¿Ok? El primer caso va a ser este que está marcado aquí, y este va a ser el segundo caso. ¿Ok? El primer caso es una reacción en donde pasamos de A más B, que son los reactantes, hacia C, que es el producto, y en donde tienen una barrera energética que vencer, que está dictaminado por esta curva en azul. ¿Ok? Esta curva en azul muestra un máximo de formación aquí, que de acuerdo a la teoría del complejo activado es donde se forma pues, el complejo asociado a esta reacción de A más B. La energía mínima necesaria para que ocurra esta reacción, pues es el valor que está establecido con esta energía de activación A, EA, y entonces esta reacción número 1 sería sin catalizador. ¿Ok? Entonces vemos que para que pueda
formarse el producto C, hay que vencer una barrera energética de esta magnitud. ¿Ok? Cuando se agrega un catalizador en el sistema, pues nosotros vamos a partir de los mismos reactantes y vamos a llegar al mismo producto. La diferencia será que el camino que vamos a transitar será diferente. De hecho, en la parte de la definición decía que un catalizador es aquella especie que modifica el mecanismo con el que se lleva a cabo una reacción. Entonces, si el mecanismo es diferente, pues entonces la curva con la que avanza la reacción pues cambia. Y particularmente hablando cuando tenemos un catalizador, que sería este caso, lo que sucede es que el máximo asociado a la formación del complejo activado para este segundo caso es diferente, su posición energética. En este caso, la energía de activación o la barrera energética que se requiere cuando hay un catalizador tiene esta magnitud que aquí está denotada como energía de activación prima, EA prima. ¿Ok? Si ustedes notan, la energía de activación prima tiene un menor valor en magnitud que el valor de la energía de activación para el caso de sin catalizador. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros agregamos un catalizador, lo que va a suceder es que el requerimiento energético disminuye. Y si el requerimiento energético disminuye para que ocurra la reacción, pues quiere decir que ocurre con mayor facilidad la formación del producto esperado, que en este caso sería C. Entonces, fíjense cómo lo que se mueve cuando hay un catalizador, lo que se mueve son los valores de energía de activación. ¿Ok? Se espera que con un catalizador la energía de activación sea menor porque es un camino diferente al camino que se recorre cuando no hay catalizador. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que aquí el complejo activado que se forma con catalizador y sin catalizador es diferente? No puede ser el mismo, ¿están de acuerdo? No sé si eso es claro aquí. ¿Sí? Sí, profe, de acuerdo. Ok. Sí. Bueno, ahora, pero fíjense qué también sucede. Cuando ponemos catalizador y con o sin catalizador, el carácter de la reacción no cambia. Fíjense cómo en ambos casos la reacción es exotérmica, dado que la posición energética de los reactantes y del producto tienen esta forma. Los reactantes tienen mayor energía y el producto tiene menor energía, y entonces para pasar de A más B para pasar a C, el sistema tiene que perder energía. ¿Ok? Fíjense cómo tanto en el caso en la curva azul como en el caso de la curva roja, que es con catalizador, el cambio de la entalpía permanece constante, o sea, es el mismo. ¿Ok? Entonces el delta H, déjame poner aquí, es igual sin y con catalizador. Esto es importante porque termodinámicamente hablando, el valor de delta H está asociado para la reacción global, ¿no? Y no está allá involucrando cómo fue el camino recorrido, si fue con catalizador o sin catalizador. Además, la delta H es una función de estado. Solamente le importa el estado inicial y el estado final. Entonces, tiene que quedar bien en claro que la entalpía de la reacción no va a cambiar, pero digamos, la cantidad energética que sí cambia en el diagrama de energías es la barrera energética para alcanzar la formación del complejo activado. ¿Sí lo ven? ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Esto mismo pasaría para una reacción endotérmica. ¿Ok? En una reacción endotérmica, bueno, tendríamos el diagrama, bueno, la posición energética de productos y de reactivos estarían, bueno, opuesta. Esta estaría más abajo y esta estaría más arriba. Va a pasar lo mismo. Con catalizador lo que se espera es que la barrera energética de energía de activación sea menor cuando hay un catalizador. Y lo que se espera también es que la delta H de esa reacción pues se mantenga igual, con o sin catalizador. Entonces tiene que verse exactamente igual. ¿Sale? Lo único que cambia sería la posición energética que tienen los reactantes y los productos. ¿Queda claro eso? Mándenme. Pregunta. Sí. O sea, ahí, bueno, el catalizador reduce la barrera energética, pero ¿también reduce la barrera energética para el sentido contrario de la reacción o solo aplica para un sentido? Puede aplicar también, bueno, si aquí lo miramos, en lo opuesto también se cumple eso, ¿no? ¿Qué dice? ¿Ok? Pero no necesariamente, y es que ahorita más para abajo, les voy a demostrar pues que la presencia de un catalizador no solo disminuye así, ¿no? Porque aquí, es que ese es el caso más simple. ¿Ok? Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo es que un catalizador puede modificar, digamos, el mecanismo y la forma en la que se lleva a cabo y pueden aparecer más cimas que solo uno. Aquí solo puso uno, porque es el caso más simple.
¿Vale? Entonces me deja llegar para allá. Pero Sí, bueno, claro, profe, gracias. aquí en este caso sí es claro lo que dice, ¿no? O sea, sí se cumple también lo que dice. La reacción de regreso también sería, la barrera energética sería menor sin catalizador, ¿no? Pero es que luego hay unos diagramas que no están claros y ahorita vamos a ver uno para que vean, ¿no? Que hay unas circunstancias más a considerar. ¿Ok? Sí, Bueno. Ahora, dado que la energía de activación es uno de los parámetros que impacta en la constante de rapidez de reacción, ¿se acuerdan de eso, de la ecuación de Arrhenius? K, que es igual. ¿Ya no se acuerdan? El exponencial de menos la energía de activación TRT. Ah, y falta algo. por el factor Pero preexponencial. falta otra posición. Por el factor exponencial. ¿Ok? Entonces, estos cambios en la energía de activación, pues, ¿dónde van a impactar? Van a impactar aquí. ¿Ok? Entonces, si nosotros cambiamos el valor de la energía de activación y ponemos el prima, que sería un valor menor, pues tenemos esta relación nosotros, ¿no? Que la energía de activación con catalizador es menor con la energía de activación con catalizador, ¿no? Que es lo que dice esta relación. ¿Ok? Si nosotros entonces cambiamos este valor, ¿no? Y ponemos aquí el de con catalizador, pues el valor de la constante va a aumentar. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver eso, ¿no? Que cuál es el efecto de disminuir la barrera energética requerida para que ocurra la reacción. Y entonces, si esa energía requerida es menor, si nosotros lo miramos ahora desde el punto de vista de la teoría de las colisiones, cuando dos reactantes se encuentren y choquen, pues hay mayor probabilidad, ¿no? De que ese choque tenga la energía necesaria para poder formar al producto deseado. ¿Ok? Cuando hay catalizador, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con eso? Sí, de acuerdo, profe. ¿Sí? ¿Ok? Pero esto se ve aquí. Y eso es como la pregunta, ¿no? Que también les hice, ¿no? De la reacción endotérmica y exotérmica que tanto les causó confusión, ¿no? En aquel tema, ¿no? Realmente también aquí, ¿no? Si yo agrego un catalizador, tanto una reacción endotérmica como una reacción exotérmica se van a ver favorecidas. Dice Andrés, ¿qué es lo que tiene que aumentar? Si la energía de activación disminuye, lo que aumenta es la constante. ¿Te acuerdas, Andrés, del diagrama que les puso Luis? Donde les mostraba diferentes casos de energía de activación y cómo impactaba eso en el valor de la constante. No sé si te acuerdas de esa última parte de la clase de teoría de Arrhenius. ¿Sí? Perdón, de la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Bueno, si allá ustedes lo miran, entonces si disminuye la energía de activación, la constante va a aumentar. Allá Luis se los comentó. Entonces esperamos aquí lo mismo, ¿no? Si la energía de activación es menor cuando hay un catalizador, entonces esta K va a aumentar y como la K es proporcional a la rapidez de reacción, pues también la rapidez va a aumentar. ¿Ok? Entonces dice, bueno, acá Néstor pregunta, cuando el complejo activado es formado con catalizador es diferente. Sí, Néstor, es diferente, ¿no? Porque energéticamente hablando están en una diferente posición, pero además, ahora con catalizador, ¿qué va a pasar? El catalizador también va a interaccionar con los reactantes, con A o con B, o con ambos al mismo tiempo podría ser. Entonces, la especie que se va a formar aquí como complejo activado va a tener diferentes características que el que se forma sin catalizador, porque sin catalizador, pues solo A y B van a conformar al complejo activado. En cambio, con catalizador, puede ser que el catalizador forme un complejo con A o con B, o con los dos al mismo tiempo, ahí va a depender. Entonces, por eso tiene diferentes características. ¿Más o menos? Ok, muy bien. Okay, entonces, bueno, por ejemplo, si ustedes lo quieren poner así, ¿no? Aquí se formaría el complejo AB. Ay, permítanme, déjenme borrar la raya de arriba. Nada más. Por ejemplo, ¿no? O sea, por una manera de poder decir cómo se vería el complejo activado, lo pueden representar así, ¿no? El complejo sería AB, y acuérdense el símbolo que se ocupa, ¿no? Y en cambio el complejo activado en el de acá abajo sería, por ejemplo, AB y el catalizador. Entonces es una configuración diferente, ¿no? Desde el punto de vista químico. ¿Sí? ¿Más o menos? Ay, perdón, no le debo de poner C porque es el producto, no. Le voy a poner catalizador, le voy a poner, no sé qué letra, la D.
Es que si le pongo la C va a parecer que es el producto, ¿no? Ahí no estuvo bien que pusiera la C. ¿Qué otra letra le pongo? La T, ¿La qué? la T de Tito. ¿La T? Ah, pues bueno, ándale, el T, pero que T es el catalizador, ¿no? Es que si le pongo C se confunde con este, ¿no? Con el producto C. Entonces ahí supongamos, ¿no? Se formaría un complejo ABT, ¿no? Supongamos. Bueno, entonces queda claro, ¿no? Cómo es que impacta aquí la energía de activación en la constante. ¿Ok? Bueno, acá es lo que ya platiqué, que la entalpía de la reacción no va a cambiar con o sin catalizador y que lo mismo se espera cuando hay una reacción de carácter endotérmico, ¿no? La delta H debe de permanecer positiva. En el caso que analizamos aquí, pues la delta H es negativa, ¿no? Como platiqué. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros debemos de... Ah, bueno, acá está lo del complejo activado que también ya platiqué. Entonces, final de la historia, realmente, ¿quién nos va a decir dónde la constante cambió? Pues la ecuación de Arrhenius. ¿Ok? Y lo que se espera es que entonces la constante que se tiene cuando hay catalizador sea más grande en magnitud que la constante cuando no hay catalizador. Pero insisto, no voy a formar más producto del que se forma sin catalizador. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Más o menos? Sí. Ok. Bueno, ahora desde el punto de vista de cómo es, digamos, la interacción y la forma, el estado de agregación que tiene el catalizador y las características que tiene, puede clasificarse la catálisis en tres grandes grupos, ¿no? Los primeros dos tipos tienen que ver con el estado de agregación que tiene el catalizador y el tercero tiene que ver con las características de esta especie química. ¿Ok? Entonces voy a agrupar el caso 1 y el caso 2, ¿no? Esos son como los voy a comparar. Vamos a tener una catálisis que se llama homogénea cuando tanto los reactantes como el catalizador se encuentran en la misma fase. ¿Ok? Entonces homogéneos cuando reactantes y catalizador están en la misma fase. Lo más común pues es que sean fases líquidas o fases gaseosas. ¿Ok? Pues difícil así como que los dos sean sólidos, ¿no? Esas reacciones, bueno, no, yo no he visto unas tan comunes. Lo más común es que sean en estado líquido o estado gaseoso, pero todos tienen que ser o líquidos o gaseosos, ¿no? En contraparte, se va a tener una catálisis heterogénea cuando los reactantes y el catalizador tengan estados de agregación diferentes. ¿Ok? Lo más común es que el catalizador sea un sólido. ¿Ok? Eso es lo más común. Digo, no descarto que también pueda haber casos que mejor ustedes encuentren en la literatura donde el catalizador sea un líquido. Por ejemplo, en algunos casos, en hidróxido de sodio, a lo mejor bueno, diluido, a lo mejor es el catalizador, ¿no? El medio ácido. Puede ser, pero lo más común que ustedes se van a dar cuenta en la literatura es que tengamos sistemas en donde el catalizador sea un sólido y los reactantes se encuentren en fase gas o en fase líquido. ¿Ok? De tal suerte que cuando yo voy a tener un estudio de mi artículo, pues me voy a dar cuenta que los sistemas más predominantes son los que están escritos aquí. Gas sólido y líquido sólido. El primero que se menciona es el reactante, el estado de agregación de los reactantes, y el segundo que se menciona es el estado de agregación del catalizador. ¿Ok? Estos son los sistemas más comunes. No quiero decir que son los únicos, porque a lo mejor ustedes en la literatura encuentran uno opuesto, ¿no? A lo mejor que el catalizador sea un compuesto gaseoso y que el reactante sea un sólido, ¿no? A lo mejor puede pasar, ¿no? Y en ese caso sería un sistema sólido-gas, ¿no? Sería opuesto, ¿no? La forma en la que lo escribo. No son los más comunes, pero pueden existir. ¿Ok? Entonces, yo pienso que lo más fácil es que ustedes encuentren estos tipos de sistemas. Por ejemplo, yo en el doctorado tuve un sistema gas sólido, ¿ok? Donde hacíamos la hidrodesulfuración. Entonces, allá el sólido era el catalizador y pues nuestros reactantes estaban en fase gaseosa. Entonces, por ejemplo, yo tenía un sistema gas sólido. También puede existir el sistema líquido sólido, por ejemplo, cuando hacen el biodiesel, ¿no? El aceite, pues, es líquido y el sólido también era el catalizador. Allá, por ejemplo, el tritanato de sodio. Entonces, estos son los sistemas más comunes, ¿vale?
Y acá en la catálisis homogénea también, por ejemplo, el biodiesel puede ser otra. Es que digo el biodiesel porque ustedes en el LUF a lo mejor hicieron ese proyecto, ¿no? Y a lo mejor allí encontraron información. Allá lo más común es que el catalizador que se ocupa sea la sosa o la potasa y con el aceite pues están en la misma fase, son líquidos, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, catálisis homogénea podría ser cuando tienen eso y catálisis heterogénea para producción también de biodiesel, pero allá el catalizador tiene que ser un sólido. ¿Vale? ¿Ustedes conocen algún sistema? ¿Algún ejemplo? ¿No? No, ¿quién sabe? Bueno. No. Bueno, entonces para eso van a ustedes buscar un artículo y ya me van a contar allá Luis y a mí qué sistema encontraron, ¿no? Si ustedes deciden la catálisis heterogénea, muy probablemente van a encontrar un sistema gas sólido o líquido sólido, ¿vale? Bueno, ahora el tercer tipo de catálisis tiene que ver con las características del catalizador. En este caso, pues la catálisis se denota como enzimática porque el agente que lleva a cabo el aumento en la rapidez de la reacción, pues es una enzima, ¿ok? Las enzimas pues se encuentran principalmente pues en procesos fisiológicos, ¿no? Entonces es muy probable que si ustedes quieren estudiar algún tipo de catálisis enzimática, pues allá lo que ustedes van a tener son catalizadores del tipo como la catalasa. No sé si han oído hablar de la catalasa. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tampoco conocen la catalasa? No. ¿No? Bueno, entonces necesito que también busquen eso. Si ustedes están interesados en la catálisis enzimática, pues tienen que buscar también las características de la enzima, ¿no? Que van a tratar. Y desde este punto de vista, acá no tiene que ver nada con el estado de agregación que tiene el catalizador, sino tiene que ver con las propiedades, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues tiene que cumplir con que sea una enzima. Esa es la característica principal y normalmente les digo va a estar asociado a procesos fisiológicos. No sé si ustedes cuando se han cortado se han echado peróxido en su herida. ¿Alguien ha hecho eso? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando se echan peróxido sobre una herida? Pues como que medio cicatriza y sale como una espumita. Sale como espuma, ¿no? Como, ajá, burbujea mucho. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué salen esas burbujas? ¿Qué estará pasando? Se libera hidrógeno, ¿no? No, hidrógeno no, imagínense, libera Oxígeno, hidrógeno. oxígeno, perdón. No, si libera hidrógeno lo se estaría cortando y aventando peróxido, ¿no? ¿Se imagina? No, bueno, ya sonó muy sádico, ¿no? Que los estuviera yo cortando. Pero no, se libera oxígeno, como también dice Andrés acá en el chat. Entonces, lo que está sucediendo es que, exacto, el peróxido de hidrógeno se descompone y nosotros en nuestro cuerpo tenemos la catalasa. Entonces, fisiológicamente hablando, pues tenemos nosotros ese agente que puede llevar a cabo esta reacción rápidamente. Entonces, cuando agregamos el peróxido en nuestra herida, lo que sucede es que pues sí ayuda a cicatrizar y demás, pero a consecuencia de su descomposición se va a formar oxígeno. Y lo que nosotros miramos pues es que empieza a burbujear la herida. ¿Ok? Esa es la evidencia de que se está descomponiendo y que se está formando oxígeno. Sin la catalasa esa reacción es muy lenta y cuando la catalasa está presente esa reacción es muy rápida. De hecho, incluso ustedes al contacto que colocan el peróxido sobre la herida comienza a burbujear inmediatamente. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, pues si a ustedes les interesa este tipo de sistemas, pues pueden ir a buscar artículos de catálisis enzimática. ¿Vale? Entonces queda claro sobre los tres rubros que tenemos que buscar, bueno, de alguno de ellos, no de los tres, de alguno de ellos que tenemos que buscar y qué vamos a hacer. Más o menos. Todo claro, profe. ¿Sí? Ok, bueno. Pues voy a parar aquí esta parte de la clase. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.